En el primer texto titulado Amenazas a las libertades vemos como periodistas, reporteros, editorialistas, columnistas y todos quienes hacen información y opinión se ven amenazados por sus comentarios y aún más si estos son por redes sociales. Este es un mundo amplio y por ende de opiniones variadas, en donde cada uno defenderá su postura, pero no quiere decir que siempre lo hagan con respeto como debería ser. Esto lleva a acusaciones, noticias falsas y a un discurso de odio, de llamamientos terroristas y hostigamientos, mismos que se han instalado dentro de la política en el Internet, lo que puede llevar a violencia en la vida real. Por esto, se debe resaltar la importancia de mantener una sociedad donde la libertad de expresión sea un pilar sólido de la democracia y en donde el diálogo y el respeto prevalezcan sobre la violencia y las amenazas. En el segundo texto, que se titula Cuando la justicia falla, podemos decir que si el sistema judicial falla, entonces se van a sufrir serias diferencias surgidas de la incapacidad de atender la demanda ciudadana. Esto se debe principalmente a carencias institucionales y brechas de desarrollo existentes entre sus organismos y a la desarticulación del sistema en el territorio. Por lo tanto, es necesario introducir nuevas formas de gestión en las que la provisión del servicio se articule con las lógicas propias del territorio, la distribución y el acceso. Con respecto al tercer apartado titulado Reservas y dolarización, empezamos con ¿qué son las reservas internacionales? Las reservas internacionales no son dólares ociosos en una cuenta del Banco Central Ecuatoriano que cualquier gobierno podría transferir a sus cuentas para ejecutar obras. Así lo explica el ex viceministro de Economía José Gabriel Castillo. Las reservas internacionales aumentan cada vez que entran dólares a Ecuador y caen cuando salen. Es por esto que se discuten las propuestas de los candidatos a la presidencia de usar dinero de la Reserva Internacional para estimular la economía, donde los candidatos Luisa González y Daniel Noboa proponen tomar 2.500 millones y 1.500 millones respectivamente. Sin embargo, Calderón de Burgos argumenta que esta propuesta no estimularía la economía y pondría en riesgo al sistema financiero. En el cuarto texto, titulado Chamo, ¿qué haces aquí?, se presenta una comparación entre la situación de Ecuador y Venezuela, pero pese a la crisis que Ecuador ha enfrentado en los últimos años, analistas sostienen que estas no son comparables con la situación venezolana, mismas que se ha prolongado y profundizado en diversas materias con los años. Es así que la columna nos invita a pensar y reflexionar de manera crítica sobre cómo los gobiernos manejan los déficits fiscales y a considerar la importancia de buscar soluciones creativas y efectivas para generar ingresos fiscales sin dañar la economía ni desfavorecer a la población. Por último, en el texto Origen de Satán, vemos cómo la relación entre teología e historia es un fascinante viaje a través del tiempo que nos revela cómo las creencias religiosas se moldean y responden a las preocupaciones humanas emergentes en momentos particulares de la historia. Por lo que podemos decir en esta literatura, la existencia de estos agentes demoníacos es usada para explicar por qué en un mundo creado por Dios a menudo los justos sufran de preocupaciones a manos de los injustos. Buenos días, mi nombre es Caterina Ayala y hoy les voy a hablar del tema sobre amenazas a las libertades, compartido por Diario El Universo el 15 de septiembre del 2023. Las amenazas a las libertades es aquel editorial que se presenta con una temática al rechazo al periodismo, cuando se refleja a través de lo que está pasando en el país. En este caso se plasmó la idea de que Venezuela es mejor que Ecuador. El 15 de septiembre del 2023,
publicado por Walter Spurrier, que lo conllevó a un mensaje mediático de amenazas. Actualmente los periodistas son amenazados por publicar y violentar los derechos de la libre comunicación. Esta información es veraz, sin embargo, hay canales que no sirven como una línea política del Ecuador. Vamos a hablar sobre el tema de las reservas y la dolarización. Es un tema relevante a la economía del Ecuador y de su población, al considerar que son las reservas internacionales que han permitido que el país aún esté a flote, ya que los propios ecuatorianos son dueños de sus propios recursos. Sin embargo, en esta temporada de elecciones, los candidatos, tanto el socialismo como Luisa González y el capitalismo de Daniel Noboa, plantean la utilización de un porcentaje que se encuentra guardado con fines de las políticas públicas y la economía del país, con la finalidad de crecer la competitividad, dar empleo, obtener mejor flujo de la economía y sobre todo brindar mejor economía del país. Pero todo esto son simples propuestas, porque son temáticas mal desarrolladas, considerando que podrían provocar un desnivel o desequilibrio a las columnas financieras del país. Ahora vamos a hablar sobre cuando falla la justicia. La falla de la justicia es un tema relevante en los países en el cual se encuentra afectado y manoseado, al considerar que no se aplica consideradamente los temas judiciales, por la cual la actualidad ecuatoriana ha sido un reflejo sobre el funcionamiento de la justicia. Uno de esos son los ejemplos de las denuncias y diligencias que presenta la Fiscalía General del Estado y sus dependencias, donde la población presenta pedidos y solicitudes sobre las diferentes violaciones a sus derechos. Sin embargo, los resultados no han sido el 100% favorables, lo cual es el resultado de que sus actores o financiarios judiciales han sido amenazados, sobornados o a su vez asesinados. El siguiente punto a tratar es sobre Chamo, ¿qué haces aquí? El tema sobre la titularidad sobre Chamo, ¿qué haces aquí?, nace después de que las declaraciones emitidas por la candidata Luisa González, quien manifestó que Venezuela tiene mejores condiciones que el Ecuador, lo cual se considera una gran ofensa para los venezolanos y para los ecuatorianos, ya que su país de líder, Hugo Chávez, se encuentra arruinado totalmente, atraviesa una de las peores crisis económicas, social y a nivel mundial. Aquí vamos a tratar otro punto sobre el origen de Satán. El origen de Satán es un tema que causa controversia por tener diferentes teorías, considerando que en la liturgia bíblica o la palabra de Dios se conoce más como un ángel que fue derrotado, un demonio que tiene el deber único en la tierra, que es atormentar a todos los seres humanos según sus actos cometidos y que se declaran como pecados. Esta es una de las teorías que se manejan, por lo cual sigue inquietante esta figura, al visualizar que este personaje actúa después de la autorización emitida por Dios, que se enfoca en atormentar o aprobar la fe de la humanidad. Por lo tanto, es relevante tratar este tipo de temáticas, pero dejando de lado los puntos religiosos y de costumbres, ya que de esa manera se lograría un mejor consenso basándose en escrituras antiguas que no han pasado de moda después de 2000 años. Es una concordancia basada en el cielo y en la tierra. Pues mis palabras no pasarán, ya que todo esto está relacionado con Dios. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yuleidy Elizabeth Pineda Carrión. El día de hoy vamos a hablar sobre la editorial Amenazas a las Libertades. Es un artículo que refleja un rechazo a los diferentes eventos de vulneración de derechos a los periodistas del Ecuador, fundamentándose en mensajes intimidatorios. Ejemplo fue lo de aquel acontecimiento con Walter Spurrier, después de haber publicado un titular con el nombre de Venezuela mejor que Ecuador, y que recibió apoyo por la Red Internacional de Periodistas, esto sustentándose en una publicación donde se dieron a conocer la situación que atraviesa a los periodistas en el Ecuador, que se encuentran en una crisis institucional, política y económica. Considerando que uno de estos antecedentes importantes de estos hechos de intimidación y amenazas
se encuentra lo que sucedió con el asesinato del equipo periodístico El Comercio en la frontera del Ecuador con Colombia. También tenemos los columnistas, las reservas y la dolarización. Es un artículo basado a la economía del país y a las propuestas que se han expuesto los candidatos presidenciales, Luisa González, Daniel Noboa, en el Ecuador, sustentándose en la utilización de recursos de la Reserva Nacional con la finalidad de solucionar supuestamente el desempleo, la falta de insumos médicos, problemas con el sistema educativo superior, entre otras. Sin embargo, no tienen claro el panorama de que los 6.876 mil millones que acumula el país se sustente en varios valores de instituciones financieras, entidades públicas y privadas, como también gubernamentales, por lo cual son acontecimientos que derivan en una limitación crediticia cuando falla la justicia. Es un artículo que refleja la corrupción que existe en la justicia ecuatoriana, que inicia en las funciones judiciales hasta las sociales y democráticas, que se ven afectadas por la falla de la ética y la responsabilidad, donde los grupos delincuenciales son los que manejan la justicia, que va desde la compra de conciencias y juicios hasta la amenaza y muerte de funcionarios. Por lo cual, estos eventos han sido relevantes para expresar la importancia en el que el país debería contar con poderes separados el uno del otro, con el propósito de que cada uno cumpla con su deber y sus facultades. Sin embargo, eso suena como falacias al tener un Ecuador inmerso en la delincuencia organizada, funciones del Estado que cumplen con desinterés particulares y que no garantiza los derechos de la población en general. Es el país de los ecuatorianos en la actualidad. Chamo, ¿qué haces aquí? Es una publicación realizada por parte del diario El Universo, que centra su relevancia en las declaraciones emitidas por la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, al expresar que Venezuela tiene mejores condiciones de vida que el Ecuador. Esto provocó mucho revuelo en la comunidad ecuatoriana y también en los venezolanos, quienes se sintieron ofendidos por falsas declaraciones, basándose en que aún existe crisis económica, social, política, sanitaria en la nación venezolana, donde también existe un crecimiento del déficit en su Producto Interno Bruto, conllevando a que el índice de inmigración aumente, llegando a un total de 7.7 millones de migrantes y refugiados a nivel mundial. El origen de Satán. Es el artículo de autoría de Adrián Pérez Salazar, quien da a notar las incoherencias que existen entre corrientes y versiones ideológicas, basadas en la originalidad de Satán o Satanás, comúnmente conocido en el mundo religioso y espiritual, al considerar que en las Sagradas Escrituras no contiene esta denominación, que aparece como el ángel de tortura o a su vez el demonio que no cumple con la autorización de Dios, para probar la fe que tiene el ser humano hacia el omnipotente, donde un ejemplo claro es el que Job fue torturado por este personaje demoníaco, para quebrantar la fidelidad que tenía para Dios. Sin embargo, su propósito no fue satisfactorio, tomando en cuenta que esta eventualidad establece que en los libros apócrifos, como el libro de Enoc, libro de Jubileos o el Testamento de Moisés, quienes anuncian por primera vez esta denominación, que aparecieron al escucharse desde el inicio del siglo II a.C. Buenas noches, mi nombre es Marisol Mera, alumna de la Universidad Estatal de Milagro. Vamos a hablar sobre el editorial de columnista del diario El Universo del día 15 de septiembre del presente año. Editorial: las reservas y dolarización. Nuestros candidatos a la presidencia proponen utilizar el dinero de la Reserva Internacional para poder mejorar la economía de nuestro país. Tenemos a Luisa González, que quiere obtener 2.500 millones de dólares, y Daniel Noboa 1.500 millones. El mismo que esta propuesta pondría en riesgo el sistema financiero, pese a que esta propuesta es algo ilegal. Se dice que la Reserva Internacional es un dinero parqueado, que son de fondos de diferentes dueños,
los cuales son los que desembolsan el sistema financiero privado, como son los municipios, prefectura, IES y entre otras entidades del sector público. Estos candidatos tendrían que no poner en riesgo la liquidez del sistema financiero, así como Correa culminó su presidencia. Esto es uno de los peligros de haber dejado el Banco Central del Ecuador después de haber dolarizado la economía, hasta que llegó Correa y realizó más funciones. Tenemos un ejemplo. Durante la administración de Lenín Moreno, se prohíbe que el Banco Central del Ecuador financie directo o indirecto al gobierno. Amenazas a los libertadores. En su columna, Spurri se refirió a las declaraciones que dio la candidata presidencial del Movimiento Revolución Ciudadana, lista 5, Luisa González, respecto a que Venezuela está en mejor condiciones económicas y de seguridad que Ecuador. Asimismo, expuso que en el artículo señalaba: si atacamos a los periodistas, si los matamos, si los secuestramos, si los agredimos, no lograrán hacer nada. ¿Cuánta falla la justicia? Esta democracia es nuestro país, falla no solo aquí, sino a nivel nacional y mundial, porque las críticas que surgen, una mejor forma o problema no es el gobierno, sino quienes lo ejercen en diferentes funciones. Los jueces son vendidos y se dejan manipular. Esos favorecen a quienes les pagan la inseguridad en nuestro país por diferentes bandas delictivas. Es necesario cambiar la Constitución, porque las leyes que amparan a los delincuentes más que a los ciudadanos, poder eliminar las facilidades de los jueces para que ellos no puedan conceder la sentencia por delitos así. Asimismo, tener expuesto a los vacunadores, los cuales se enfrentan con la policía, ya que el presidente ha fortalecido el armamento para la defensa de los ciudadanos. Chamo, ¿qué haces aquí? Ante la necesidad de cubrir los déficits fiscales, los gobiernos tienden a adoptar medidas menos creativas, como gravar la sociedad, limitando así la capacidad de expandir el consumo extrayendo dólares de los hogares. No hay duda de que se trata de una desafortunada afirmación de la señora Luisa González, pero para admitir el gran error que cometió al utilizar a Venezuela como marco de comparación, lo que sería una señal de madurez política, ahora intenta cometer el mismo error utilizando a Venezuela como una comparación. Culpó al periodista por el comentario del entrevistado e incluso introdujo el concepto: me refiero a la supervivencia física. El origen del Satán. Para aprender a estudiar la evolución entre la teología y la historia, la teología se dice las verdades. Una de las cosas más interesantes que se puede aprender al estudiar el desarrollo de la religión es la compleja relación entre la teología e historia. Aunque la teología busca revelar verdades eternas, lo cierto es que un análisis de cómo cambiar a lo largo del tiempo muestra cómo ilumina y responde a las preocupaciones y necesidades humanas que surgen en momentos históricos específicos. Hoy quiero hablar de uno de los ejemplos más interesantes de este fenómeno, el origen histórico de Satanás. Por lo tanto, el impulso psicológico detrás del origen de Satanás es bastante claro. Los autores de estos textos fueron perseguidos por intentar permanecer fieles a Dios, incapaces de explicar cómo era posible su dura realidad en un mundo totalmente controlado por Dios. Sus dolorosas situaciones solo se vuelven comprensibles imaginando la existencia de fuerzas oscuras. Muchas gracias. Amenazas a las libertades. Después que el columnista de este diario emitiera el tema "Venezuela es mejor que Ecuador", recibió amenazas de un correo electrónico con firma. La Red Internacional de Periodistas publicó el 8 de septiembre un artículo sobre la situación de los periodistas ecuatorianos en medio de la crisis política, social e institucional, que refiere a las amenazas de dicho periodista por una opinión. Una de las exponentes argumentó: si atacamos a un periodista, si lo matamos, si lo secuestramos, si lo agredimos en redes sociales, podemos hacer con este y con todos los demás. Ilustra también el asesinato de los 3 periodistas en la frontera norte, parte del equipo del comercio. Las leyes locales y las normas internacionales promulgan el respeto a las libertades de expresión, que es para todos y no solo para los periodistas. Las autoridades deben estar alerta en cuanto se presenten anomalías como esta. Existe una amenaza al acecho y clama la unidad de la sociedad para combatirla. La reserva y la dolarización. En ambos casos, los dos aspirantes a la presidencia proponen utilizar los fondos de la Reserva Internacional. El problema es que no se estimularía la economía y pone en riesgo el sistema financiero. Los fondos acumulados tienen dueño y cumplen sus funciones respectivamente.
Existiendo una moneda nacional, los fondos de reserva internacional sirven para administrar un tipo de cambio, pero al ser dolarizados sirven para atender la demanda del efectivo y aumentar crédito en el sistema financiero. Toda la reserva internacional está compuesta por las reservas bancarias depositadas en el Banco Central y activos líquidos, mismas que respaldan la emisión monetaria que satisface la demanda de cambio en el país. En tiempos de Correa, la cobertura de esta parte redujo al 66%. Si en este tiempo alguna causa como desastre, baja de petróleo, entre otros, los bancos hubiesen quebrado y tendríamos toda gente corriendo a los bancos. El gobierno de Lenin prohibió que el Banco Central financie directa o indirectamente al gobierno, dándole dependencia al Ejecutivo y a la Junta de Regulación Política Monetaria. Pero en esto no frena para que la política haga uso del dinero ajeno. Los políticos usan esto a favor, pero es todo lo contrario, ya que al solicitar un crédito a un banco que ya no dispone del 100% de sus activos, porque todo lo prestó el gobierno, se concede menos crédito. Estas medidas restringen el crédito, frenan el crecimiento circulante, presionan al alza de los intereses y obstaculiza el crecimiento económico. Cuando falla la justicia, muchas opiniones referentes a que el sistema actual de democracia está fallando y no es conveniente al mundo occidental. El columnista Eduardo Peña dice que el problema no es en sí el sistema, sino que quienes ejercen las funciones dentro de él. Un ejemplo es la corrupción dentro del sistema de justicia. Cuando se corrompen a los jueces, pues este ya no hará justicia. El problema radica en dos consejos llamados participación ciudadana y control social, que son fáciles de manejar, y lo peor de todo es que son los encargados directos de la asignación de autoridades de control y el Consejo de la Judicatura, entre otros muy importantes. Ante esto, las instituciones del Estado parecen haber perdido confianza en sus instituciones democráticas, porque atacan a la seguridad jurídica, la cual es la base del Estado. La Corte Constitucional se ve preocupada por la inseguridad ciudadana, por las bandas delictivas, y exhortan a reformar las reformas constitucionales y leyes penales que amparan a la delincuencia. Como consecuencia, la elevación de los actos criminales más famosos hasta el momento, como las vacunas y el secuestro. El periodista también señala que se siente conforme con el fortalecimiento de la fuerza pública por parte del gobierno de Guillermo Lasso. Giovanni Carrión escribe: Chamo, ¿qué haces aquí? Frente a la necesidad de cubrir demanda fiscal, el gobierno impone más impuesto a la población, afectando a la familia y con ello también afecta a la demanda agregada, muy importante para el Producto Interno Bruto. Sugiere que el ecuatoriano debería ser libre en asignar impuestos progresivos. Luisa González en una entrevista dijo que los venezolanos regresan a su país, por lo que están más seguros que en Ecuador y tienen mejores condiciones de vida. No obstante, en cuanto se revisa las cifras, ocurre todo lo contrario a esta afirmación. Es como darle una bofetada a millones de migrantes, dice, en todo el mundo, ya que coloca a Venezuela como comparativo. Y ese fue un error del cual ella trata de culpar al periodista con quien mantuvo la entrevista. Cita al columnista: por eso mismo no faltará que entre venezolanos en media calle se pregunten con cierta sorna: Chamo, ¿qué haces aquí?